Parece podemos iniciar en honor a las y en respeto a las puntuales. Y a la licenciada también, ¿verdad? Porque su tiempo es valioso. Muchas gracias. Muy buenos días. No sé si se me escucha bien. Sí. Ok. Buenos días a cada uno de ustedes. Buenos días a nuestras queridas compañeras de aeróbicos y del Club Salud es Vida presentes acá en esta sala. Y viene Telmita Aguirre también. Perdón, Lick Loren se le desactivó su micrófono. Sí, ahí está. Bueno, muy buenos días. Ahí estamos ya arriba. Muchas gracias. Muy buenos días a cada uno de ustedes. El día de hoy, pues tenemos una presentación muy importante. Empezamos con nuestras actividades del Club Salud es Vida, ¿verdad? De la educación sanitaria y que son temas que las pacientitas han requerido, ¿verdad? Para poder desarrollarlo efectivamente. El día de hoy tenemos un tema muy importante en cuanto a lo que a psicología se refiere, ¿verdad? Y va a estar a cargo de la licenciada María Eugenia Contreras. Por una parte, quiero agradecer a todas las personas del club presentes acá en la sala, pero también a la licenciada María Eugenia para compartir su tiempo y sus conocimientos sobre este importante tema. Es para el Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos un honor dar inicio a las actividades de educación sanitarias correspondientes al año 2022. Y voy a dejar en el uso de la palabra para que presente el tema y a la licenciada María Eugenia Contreras, a la licenciada Mariel Castro. Mariel, su tiempo es suyo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestra actividad del club. Pues para mí es un gusto presentar a la licenciada María Eugenia Contreras, que nos acompaña el día de hoy con el tema de cómo se convive con una enfermedad y nos va a abordar temas psicológicos y emocionales, ¿verdad? Ella es psicóloga. Ella nos presenta sus habilidades como planeación estratégica, capacidad para resolver problemas y el trabajo en equipo. En este momento, ella es gerente de operaciones de SQR Wallet, ¿verdad? Desde el año 2018. Nos presenta también que ha tenido experiencia en atención psicológica desde el 2014 a la fecha. Y ha tenido actividades en el colectivo Amigos contra el SIDA, en CAS, en el municipio de Tajumulco, en el departamento de San Marcos, en el Centro de Educación Especial Ali de España de Arana, en la Clínica de Atención Psicopedagógica y Emocional del Hospital General San Juan de Dios y también experiencia en la Confederación Deportiva Autónoma, ¿verdad? En atención psicológica. También ha sido encargada de IcePark en el año 2011 y 2012. ¿Verdad? Es psicóloga egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y ha tenido varios reconocimientos en el área de cuidado sexual y VIH impartido por la Cruz Roja. Ha tenido acompañamientos a niños abusados sexualmente por parte de la PNC. Ha impartido talleres como la importancia sobre la orientación y la formación de educadores en la respuesta a la epidemia de VIH-Sida en Guatemala. Y ha tenido también en atención hacia el COVID-19 en el año 2020. ¿Verdad? Este es un poco el currículum de la licenciada Contreras que nos acompaña el día de hoy y entonces la dejo en el uso de la palabra para la presentación. Muchas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad y voy a poner la presentación. Bueno, como se puede trabar un poco para escuchar y todo, como habíamos dicho, las dudas que tengan, entonces vamos a resolverlas al finalizar de la presentación. Entonces, solo como para iniciar, solo quisiera que si alguien podría como
contarme o compartir aquí en el grupo alguna experiencia que haya tenido, puede ser personal o puede ser con algún familiar o con algún conocido, de cuando le dan como algún diagnóstico de alguna enfermedad, ¿qué experiencia han tenido respecto al diagnóstico? No sé si me escuchan. Si se escucha bien, algunas quisieran compartir, Mónica, Laura Marina. ¿Alguien que quisiera compartir, Angelita? ¿O Telmita? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Mónica, ¿nos quisiera compartir o no? Pues sí, puedo compartir. También, gracias. Sí, a mí me diagnosticaron cáncer de mama en el 2019. Es una sensación muy fea, muy dura, no solo para el paciente, sino para la familia, porque se siente algo muy, muy duro. Y el enfrentar la enfermedad, pues es algo duro también, porque los tratamientos son muy agresivos, tienen muchas consecuencias y uno tiene que vivir con todas esas consecuencias que tiene. Gracias. Gracias por compartirnos tu experiencia. Y no sé si alguien más también quisiera compartir alguna experiencia. Puede ser personal o también puede ser de algún familiar o algún conocido. Yo tal vez solo quisiera agregar que conozco a Mónica y hemos estado compartiendo durante las actividades del club, del ejercicio y las educaciones sanitarias durante todo este tiempo. Y siempre, no sabía yo de esto que ella nos acaba de compartir, pero siempre su ánimo muy bueno, siempre de buena actitud, siempre dando consejos muy atinados, ¿verdad? Cuando corresponde. Así que de verdad es una persona admirable y gracias por compartir. Gracias, licenciada, por el espacio. Muchas gracias. Y uno tiene que aprender a ser positivo y actuar positivamente porque eso ayuda mucho, a menos a mí, me ha ayudado mucho a superar el cáncer y a vivir con las consecuencias porque a mí me quitaron el pecho y con esa mastectomía trae como consecuencia el linfedema, o sea que se hincha el brazo. Entonces, yo mantengo mi brazo, tengo que usar una venda y tengo que vivir con eso porque ya esa enfermedad no tiene tratamiento. Entonces hay que pasar con eso. Me libré del cáncer. Yo doy muchas gracias a Dios por eso, porque a cambio de morirme por el cáncer, pues estoy bien con las consecuencias que tengo. Claro. He aprendido a vivir con ellas, con el dolor de las consecuencias que trae el medicamento hormonal que estoy tomando, pero logré vencer el cáncer y todavía estoy en riesgo de contraerlo, pero ya se puede tomar como haberlo vencido. Sí, claro. Gracias. Gracias por contarnos la experiencia. Bueno, ¿y otra persona? ¿No hay nadie que nos quiera compartir? Yo tal vez quiero compartir. Ay, está bien, gracias. Gracias. Pues yo quiero compartirles la experiencia que tuve cuando supe que tenía COVID-19. Yo hace poco nació mi bebé, entonces yo me cuidaba muchísimo y todavía lo sigo haciendo, ¿verdad? Y pues por ciertas circunstancias es un problema de salud que por más que uno se cuide al máximo, no salga, tarde o temprano la enfermedad llega al hogar. Entonces yo al inicio estaba como
con una etapa de negación y fue bien característico porque yo me hacía las pruebas y salía negativa. Pero de cierta manera yo tenía algunos síntomas, pero eran unos síntomas muy ligeros. Yo decía, tal vez es alergia o tal vez es gripe. Y hasta que di positivo, que fue como a los 10 días que yo había empezado con los síntomas, emocionalmente fue una sensación bastante triste para mí porque yo decía, ay no, ¿y ahora qué va a pasar con mi nena? Porque yo a ella le doy lactancia y pues yo tenía mucho temor, ¿verdad? Más que todo la preocupación por ella. Y pues gracias a Dios logramos llevar bien los síntomas, tuvimos tratamiento más que todo para los síntomas y nos dio bastante leve. Creo que a nosotros nos ayudó mucho tener nuestro esquema de vacunación. Entonces, creo que eso nos ayudó, pero emocionalmente yo me sentía muy mal porque yo no quería aceptar que tal vez ya tenía el problema y lamentablemente no logré tener como buenas medidas y contagié a mis papás, ¿verdad? Porque yo me aislé y en ese aislamiento como salía negativa, yo decía, bueno, entonces no tengo nada y seguía conviviendo con ellos, que si al final nos contagiamos más en nuestra casa, ¿verdad? Porque emocionalmente le afecta mucho a uno esa situación. Entonces, eso quería compartirles. Muchas gracias, Claudia, ¿verdad? Sí. Tienes razón, porque a mí me pasó lo mismo. Cuando me dio COVID, yo pensé que me iba a morir. Dije, oh, ya me salvé del cáncer. Entonces ahora me voy a morir. Y me puse muy mal, porque soy diabética. El problema del cáncer. Entonces yo decía, me voy a morir. Pero de ahí con la misma actitud positiva y con la ayuda de mi esposo y mi hijo, pues ahí luchamos. Mi esposo también se contagió y ahí entre los dos, ahí nos cuidábamos. Mi hijo no se contagió, pero él era el que nos cuidaba. Y entonces lo superamos y salimos avante los dos del COVID, pero es también en el momento que uno se entera que lo tiene, es una sensación muy fea. Pensar que uno se va a morir, principalmente por todas las estadísticas que uno oye en la televisión y la cantidad de muertos que hay. Entonces, no, uno tiene que pensar, voy a ser parte de las estadísticas de los recuperados. Y eso es lo que ayuda. Y entonces, eso a mí me ayudó mucho y soy parte de la estadística de los recuperados. Muchas gracias por contarnos sus experiencias a ambas. Y entonces vamos a darle inicio a la presentación de cómo se convive con una enfermedad. ¿Por qué les preguntaba que me compartieran unas experiencias? Porque la primera diapositiva habla de que cada paciente va a enfrentar una experiencia con la enfermedad de diferente manera, de acuerdo a todas las creencias culturales, familiares, a las vivencias de lo que ha tenido y todo lo que le han enseñado acerca de lo que es la enfermedad, qué síntomas y qué consecuencias va a tener toda la enfermedad. Entonces, si se dan cuenta, las dos experiencias que nos compartieron se enlazan en que, por ejemplo, con lo del COVID, las dos tenían miedo. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en las noticias nos metieron, o sea, por todo lo que hemos visto, de que había un montón de gente que sí, no se recuperaba y todo esto porque el COVID está así grave. Pero entonces uno cuando sabía que está diagnosticado positivo, entonces uno empieza, el cuerpo rápido empieza a decir, ¿y si yo me muero? Y entonces, ¿qué va a pasar con la familia? ¿Y qué va a pasar? El cuerpo rápido, o sea, uno no empieza a pensar por uno mismo, uno empieza a pensar por la familia, ¿sí?
Entonces, todos vamos a enfrentar la experiencia de acuerdo a lo que hemos vivido o cómo ha vivido la enfermedad las demás personas. Y esto nos va a llevar a los cuidados. Entonces, el convivir con una enfermedad nos lleva a cumplir al pie de la letra ciertos cuidados muy importantes que puede ser como la alimentación, el ejercicio, una dieta saludable, un tratamiento médico, que va a requerir la disponibilidad de recursos económicos. También va a pedir apoyo emocional, y este apoyo emocional mucha gente la va a encontrar en su entorno familiar, en amigos, la puede encontrar en el trabajo, pero ¿qué va a pasar cuando las personas no disponen de estos recursos económicos para poder llevar la dieta, por ejemplo? Porque el llevar una dieta es caro. El llevar el tratamiento médico también es caro. Y para llevar todo este tratamiento, por así decirlo, y la alimentación, tienen que hacer las personas un recorte económico en su casa. Entonces, tienen que empezar a reducir gastos en aspectos de su vida tal vez importantes, y entonces aquí es donde empiezan a entrar todos estos factores emocionales, donde la gente empieza como a estresarse y empieza a tener estos conflictos donde dice, ¿y ahora qué voy a hacer, verdad? Y entonces tampoco van a tener este apoyo emocional donde no lo tienen en su familia, porque por no preocuparlos, entonces empiezan de, bueno, yo ya no tengo el dinero para comprar la comida, pero yo no voy a dejar a mi familia sin comer. Yo no les voy a dejar sin que mis hijos, por ejemplo, los que tienen hijos chiquitos, ellos no van a comer, entonces mejor dejo mi tratamiento. Entonces ahí que yo dejo mi tratamiento en pausa y ellos que sigan comiendo, ¿verdad? O veo cómo llevar mi dieta, pero que mis hijos no les falte nada. Entonces aquí empiezan todos estos problemitas donde cómo vamos a llevar la enfermedad, ¿sí? Entonces aquí empiezan todos estos factores emocionales a influirnos. Y entonces también empiezan a enfrentarse las personas a un estigma social. ¿Por qué? Porque entonces vienen las demás personas y dicen, es que tú no te estás cuidando. ¿Por qué no te estás cuidando? Porque no te querés. Pero realmente no saben que todo tiene un proceso atrás, ¿sí? Entonces no saben que atrás hay, tal vez no tengo el dinero, tal vez ya no me alcanza, tal vez ya no tengo las fuerzas para hacer ejercicio, tal vez mi tratamiento médico, o sea, hay farmacias sociales, pero ya, o sea, ahí también está caro, o simplemente ahí no las venden. Entonces, son cosas que empiezan a afectar a las personas, empiezan a afectar el cómo llevar la enfermedad y las experiencias de cómo llevar la enfermedad, que la gente no sabe cómo expresarse, pero el núcleo de afuera empieza como a estigmatizar a la persona enferma, ¿sí? Entonces, por eso es de que uno no tiene que venir y empezar a atacarlos y decir, tú estás enfermo y no te estás cuidando, ¿sí? Y luego esto nos va a llevar a los cuidados psicológicos. Perdón, esto era lo que les decía de la disponibilidad de los recursos económicos, que nos va a llevar a lo cultural y al apoyo emocional. Que esto es algo súper importante que luego les voy a hablar más les voy a hablar más. Bueno, y entonces las enfermedades nos van a llevar a importantes consecuencias psicológicas
y sociales que nos exigen un ajuste psicológico y a una adaptación en múltiples ámbitos de la vida, que da a determinados aspectos culturales y cognitivos. Y entonces esto nos va a llevar a cambios y prohibiciones que puede ser en hábitos, en las relaciones personales que van a favorecer a la depresión, a la inseguridad. Entre los hábitos puede ser que uno, por ejemplo, a los diabéticos cuando les dicen ya no puede comer nada de azúcar, pero como uno ya estaba acostumbrado a comer tanta azúcar, entonces ese era un hábito. Y entonces que uno le digan ya no puedes comer azúcar, uno siente que le están quitando una parte de uno, porque así es. Entonces uno es como, ¿qué voy a hacer sin mi azúcar, verdad? Entonces, otro hábito puede ser a las personas fumadoras. Entonces, el que le digan, ya no puedes fumar. Que uno, tal vez el que está afuera lo dice, ay, hombre, ya, deja de fumar, ¿sí? Pero realmente la persona que tiene ese vicio es un proceso muy difícil, el dejar de fumar, el dejar de tomar, gaseosas, por ejemplo. Esos también son hábitos y que tienen que llevar a la prohibición, pero realmente el dejar de hacerlo es algo difícil que tal vez las personas que no están llevando la enfermedad les va a costar más entenderlo y decir, pero ¿por qué? ¿Qué te cuesta? O sea, ¿por qué no lo haces? ¿Sí? Entonces, esto también va a hacer que venga la persona que está llevando la enfermedad y diga, bueno, yo ya no le voy a hablar a esta persona, ya no le voy a hablar por ejemplo, a mi primo, que me está diciendo que deje de estar fumando, entonces me voy a empezar a alejar, ¿sí? Entonces ahí nos lleva a la inseguridad, nos lleva a la depresión, y entonces todo esto nos lleva también a la vergüenza. ¿Por qué? Porque empieza una alteración de la imagen corporal, porque podemos con las enfermedades o adelgazar mucho o algunos tendemos a engordar. Y entonces eso también nos pasa mucho a las mujeres que llegamos por ejemplo, a vernos al espejo y es, uy, qué gran cambio hemos tenido, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento, pero ya ni nos queremos ver al espejo porque, ay, no, que este cuerpo ya no es mío, ya que ya ni nos queremos poner cierta ropa porque es con tal mientras uno se vista más holgado, mejor, ¿verdad? Pero es de, no, ya quiero esconderme, ya no quiero que nadie me mire porque qué vergüenza, o sea, que gordita me veo. O está el lado contrario, donde uno dice, ay, no, de verdad que delgada. Y también las personas tienden a decirte, ay, estás más gordita, ¿verdad? Como que subiste de peso, pero también no saben que hay una enfermedad detrás, porque uno no va a estar contándole a todo el mundo de, estoy enferma, o teniendo aquí un cartel de, estoy enferma, por eso es mi gordura, o estoy enferma, por eso es que estoy bien delgada. No, ¿verdad? Otra cosa que nos lleva a esto, a estas consecuencias psicológicas, va a ser la autoculpabilización. ¿Por qué? Porque entonces vamos a empezar a decir, sí, yo estaba comiendo mucho, entonces es mi culpa que yo esté enferma. Sí, yo tal vez no me estaba cuidando. Sí, de verdad que soy, ¿qué? Que no me estaba cuidando, de verdad, yo no me quiero. Sí, ya, no me quiero, es mi culpa todo lo que me está pasando, todo el estilo de vida que yo estaba llevando, ya sí, ya es mi culpa. Entonces, muchas veces también esto no viene solo de nosotros, porque entonces cuando nos dan el diagnóstico de la enfermedad, muchas veces las personas de afuera nos dicen, pero recordate que tú no te cuidabas, o sea, tú estabas comiendo muy mal, porque casi siempre es por las comidas, ¿verdad? Entonces tú estabas comiendo muy mal, o tú tomabas mucho, o tú, cada restaurante de comida rápida, ahí estabas comprando toda la comida, o yo siempre te miraba. Entonces uno dice, ay, cierto, ¿verdad?
sí, yo comía muy mal, entonces por eso es de que yo estoy enfermo. Otro factor que nos lleva a tener una consecuencia psicológica y social es el estilo de vida, un sentimiento de invalidez que van a llevar a la negación, a un incumplimiento y hostilidad hacia la familia. Y entonces también vamos a poder presentar un temor hacia la progresión de la enfermedad. Entonces podemos tener ese miedo de venir y decir, ¿y qué me va a pasar? Y entonces, por ejemplo, a los diabéticos, entonces, ay, ¿y qué va a pasar cuando tenga que inyectarme insulina? Ay, no. Y entonces, y yo vi, por ejemplo, que mi tío se inyectaba insulina ay, no. Y entonces, ¿qué me va a pasar? Y entonces empiezan todos esos miedos a atacarnos. ¿Y qué es lo que pasa? Vivimos más estresados, vivimos con más temores, vivimos con las emociones más negativas y entonces eso mismo hace que nuestro cerebro entre más en depresión y vivimos más apagados, ¿sí? Y también hace que vivamos de mal humor. Y entonces ese mismo círculo que nos estamos haciendo por estas consecuencias puede hacer que tengamos problemas con nuestra familia porque entonces alguien nos dice algo y estamos a la defensiva, ¿sí? Entonces es como, ay, mira, ¿cómo te fue en el doctor? Ay, ya, no me digas nada, ¿verdad? Entonces, porque a veces todo esto, todas las emociones afectan mucho en el tratamiento médico. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el tratamiento médico no va a funcionar si nuestras emociones no están bien. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos, por ejemplo, tomando el medicamento, pero venimos y decimos, ay, sí, yo estoy tomando el medicamento que es para bajarme, para tener controlada el azúcar. Ah, pero ¿qué tal si me como hoy un chocolate? Como al final me va a bajar el azúcar. Entonces, me voy a comer el chocolate porque el chocolate me da felicidad. Entonces, me lo voy a comer. Pero, o sea, ni el tratamiento ni el chocolate son mágicos. Entonces, al final, todo tiene que ser una combinación. Bueno, no sé si van a tener alguna duda por el momento. Estoy hablando muy rápido. No sé, ustedes me dicen. Muchas gracias, licenciada. En el chat por el momento no tenemos dudas. ¿Hay dudas? Y se está escuchando muy bien y vamos comprendiendo muy bien su presentación. Gracias. ¿Y no estoy hablando rápido? No, se escucha va. muy bien. Está bien. Bueno, y entonces acá venimos a hablar que cuando recibimos el diagnóstico, algunas personas, porque no todas lo enfrentamos de la misma manera, pero algunas nos preguntamos, la primera es ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué tenía que ser yo y no tal vez tal persona que es malo o por qué a los ladrones no, porque a los delincuentes no, ¿sí? O sea, siempre va a haber ese pensamiento de ¿por qué yo? ¿Sí? Pero esto es un proceso que tal vez nos cuesta mucho entender, pero debemos entender que enfermar es un proceso inherente a la vida y que debemos aceptarlo y reconocerlo como un peldaño más en el camino. Porque se los digo, en algún momento todos nos vamos a enfermar. Tal vez no de alguna enfermedad crónica, sino que, por ejemplo, una gripe, algún resfriado. Entonces, este parrafito tal vez está hablando como más de cualquier enfermedad, ¿sí? Tal vez de enfermar del estómago y todo esto. En algún momento todos nos vamos a enfermar de esto, ¿verdad? Pero la enfermedad generalmente se va a asociar con desgracia. Y entonces, que es un mal que todos nos tenemos que alejar. O sea, siempre tenemos que estar sanos y que nunca hay que enfermarse porque no.
Enfermar es sinónimo, sinónimo de estar mal, así, mal. Y entonces empezamos a sentir pena cuando nos enteramos de que alguien está enfermo. Entonces, como, ay, pobrecito, está enfermo. Ay, qué pena, ¿verdad? O sea, lástima que está enfermo. Pero tenemos, si entendiéramos que enfermar es un proceso de la vida y que nuestro cuerpo está como capacitado para luchar permanentemente por mantenerse sano, obviamente tiene que existir como una colaboración de parte de nosotros, ¿verdad? Porque no es solo de nuestro cuerpo, de que, ay, sí, el cuerpo ahí, mira solito qué haces, ¿verdad? Sino que también uno tiene que colaborar. Entonces, vamos a poder como ¿qué? Valorar el proceso que tiene nuestro cuerpo de sanación, ¿sí? Y entonces aquí vamos a hablar de los aspectos psicológicos. Los aspectos psicológicos van a ser los factores que intervienen en el modo de reaccionar del paciente ante el diagnóstico. Estos van a tener un papel importante en la expresión y comprensión de los síntomas y en las implicaciones que producen en el papel de la vida de las personas, en el curso, en la evolución, en el tratamiento, en el pronóstico de la enfermedad. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando reciben un diagnóstico, hay personas donde el doctor está hablando y, por ejemplo, dice, mire, es que usted padece hipertensión. Entonces, hay personas donde vienen y empiezan a preguntar, mire, pero ¿y qué es la hipertensión? ¿Y qué medicamento tengo que tomar? Y me voy a morir, y o sea, empiezan a hacer preguntas, ¿verdad? Y le va a pasar a mis hijos esto, y es hereditario, y empiezan a preguntar y preguntar y preguntar. Pero por el contrario, están las otras personas donde se quedan inmóviles y están así de, no entendieron nada. Les voy a dar un ejemplo. Creo que hace como 2 meses mi hermano tenía como un malestar del estómago y dice que tuvo que ir al médico, ¿verdad? Entonces me estaba comentando que el doctor le dijo que si no, que realmente no entendían que era pura emocional lo que él tiene, porque en sus exámenes todo salía bien. Entonces el doctor le decía, mira, yo no encuentro nada, o sea, realmente algo físico no hay, pero que le tenían que hacer una endoscopía. Pero a mi hermano eso le da miedo, ¿verdad? Entonces, cuando le menciono la palabra endoscopía, que no es como un diagnóstico de una enfermedad, pero es algo similar a lo que les estoy hablando, dice mi hermano que él se quedó inmóvil y solo miraba al doctor hablar, y que él solo lo miraba así como, no sabía ni qué le estaba diciendo, pero solo lo miraba que él gesticulaba y nada más, o sea, mi hermano bloqueó todo. Entonces, esto también les puede pasar a muchas personas, que el doctor le dice, mire, le da el diagnóstico y muchas personas, ¡pum!, se les pone un tapón. ¿Por qué? Porque es un shock muy fuerte lo que les están diciendo, que entonces se bloquearon. Entonces ya no escuchan nada y al final regresan y es como, ¿qué pasó? O sea, perdón. Y entonces hay algunos que por lo menos dicen así como, no escuché. Y hay otras personas que es como, sí, gracias, por pena, ¿verdad? Y luego al salir es como, ¿qué te dijo el doctor? No sé, no me acuerdo. Entonces, estos son los aspectos psicológicos donde uno ya está así como, que, no sé, o sea, realmente este es el modo de reaccionar, ¿verdad? De cómo voy a comprender yo los síntomas que me están diciendo de mi enfermedad, todas las implicaciones que va a llevar mi enfermedad, todo la evolución, el tratamiento, como les estaba diciendo, y el pronóstico que voy a tener. Y entonces, la enfermedad, como padecimiento personal, nos va a llevar a 2 aspectos o 2 repercusiones que siempre va a ser, primero, a la familia, que la familia generalmente se van a poner agresivos. Agresivos no quiere decir que se van a poner como abusivos,
sino que se ponen como, dice generalmente se ponen agresivos con los cuidados, atentos a los que le pueda pasar al ser querido, generan ansiedad y temor buscando información en fuentes no confiables. Entonces, ellos están como, reciben el diagnóstico que uno les dice, así como, bueno, es que mira, el doctor me dice que yo tengo tal enfermedad, y entonces ellos también se quedan así como, híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué toca? ¿Sí? Entonces empiezan a ver, bueno, lo primero es, hay que cambiar la alimentación, hay que ver la medicina, hay que ver, que cambiar hábitos, hay que cambiar no sé qué. Entonces empiezan a ponerse como en el plan de ponerlos a uno como en una burbuja y empezar a ver, ¿por qué? Porque entonces es lo mismo de esa como ansiedad que genera la enfermedad, y entonces ahí regresamos al principio de la experiencia de la enfermedad, de lo que le han enseñado, de qué es esa enfermedad, ¿sí? Y entonces, con el paso del tiempo, se pueden lograr adaptar y entonces ya empiezan a incluir en una rutina los cuidados necesarios, ya empiezan a tener un papel activo, ya a asumir como ciertos roles, o pueden venir y decir como, bueno, entonces a ti ya te toca venir y tomar, por ejemplo, la alimentación, llevar ese control, y entonces yo te puedo venir y recordar tu medicamento. A tal hora es tu medicamento, entonces yo te puedo escribir un mensaje y decirte, ahí te acordás de tomarte la medicina, o acá te voy a dejar tu medicina, ¿verdad? Entonces ya llega un momento donde la familia dice, bueno, ya acepté el diagnóstico de mi familiar, entonces ya estoy más tranquilo y ya me informé en alguna fuente confiable, ¿verdad? Porque la mayoría, lo primero que hace es buscar en Google. Y Google no es una fuente confiable porque yo creo que todos hemos visto que Google casi que lo mata a uno, ¿verdad? Busca uno tal vez una gripe y sale la peor información. Entonces, cuando ya acepta la familia el diagnóstico, ahí está. Cuando acepta la familia el diagnóstico, entonces ya empiezan a formar un papel activo ante la enfermedad. Y luego está como el rechazo o la aceptación de la vivencia personal. Que entonces aquí podemos hablar del duelo. Que el duelo no necesariamente aparece cuando fallece una persona, ¿verdad? Sino que también puede aparecer cuando nos dan el diagnóstico de la enfermedad. Y entonces el duelo, vamos a tratarlo como la pérdida de la salud, que va a desencadenar varias emociones. Y entonces también acá va a tener 5 etapas. La primera sería la negación y el aislamiento. En la primera fase estaría que el médico se ha equivocado, ¿sí? O sea, la mayoría de veces el médico se equivocó. Esto a mí no me está pasando. No, es mentira. Yo no estoy enfermo, ¿sí? El paciente o la familia no acepta el diagnóstico, entonces vamos a negar la realidad, ¿sí? Entonces, no, simplemente yo no estoy enfermo. El médico se equivocó, de plano me cambiaron el diagnóstico, ¿sí? Me voy a volver a hacer los exámenes. O, ¿sabes qué? Cambiemos de doctor. Vamos a buscar una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta opinión. Porque yo no estoy enfermo, o sea, mírame, yo estoy bien. Y mira, se enfermó a mí, ¿no? Sí, entonces, esta es la primera fase, o sea, la mayoría de personas pasamos por esto. Cada vez que nos dan un diagnóstico, pasamos por esto. Entonces, acá es esto de no querer ver la realidad, no aceptarla, y entonces después, también, por ejemplo, lo que nos pasa es de que no, o sea,
¿qué les puedo decir? Un ejemplo de esto, aparte de eso de que el médico se equivocó, cuando llegamos a la casa es, no voy a seguir la dieta, porque como voy a esperar a que me mire otro doctor, yo no voy a seguir la dieta porque yo estoy sano. O sea, yo estoy sano y no. O puede ser que como me mandaron ya el medicamento, entonces ¿para qué me lo voy a tomar? O sea, si no, o no lo voy a comprar, ¿sí? Porque como muchas veces tal vez no nos dan la muestra, ¿verdad? La muestra médica, entonces yo no lo voy a comprar. O sea, ¿para qué lo voy a, para qué? No lo necesito, ¿sí? Entonces, luego nos vamos a la ira. Y entonces acá empieza, ¿por qué a mí? ¿Por qué? O sea, ya aceptamos tal vez un poquito de que ya quitamos la negación, o sea, pasamos a la ira, entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué yo? Entonces aquí empieza el sentimiento de hostilidad. Entonces, podemos volvernos agresivos ante una figura de poder. Entonces puede ser ante Dios, ante el médico, ante los padres, por ejemplo, si somos, o sea, si todavía los tenemos, entonces es como, pero Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí me enfermaste? ¿Por qué a mí me mandaste esta prueba? ¿Sí? Y no, es que ese médico es malo, yo ya no lo recomiendo, hasta hacemos cualquier cosa, miren, alguien conoce a un médico, que no sé, ya no, ese médico me diagnosticó mal me diagnosticó, o sea, entonces empezamos como a atacar a ese doctor porque no queremos aceptar nuestra realidad. Y luego vamos a pasar al pacto. ¿Qué significa el pacto? Entonces empezamos si no se consigue nada, como pidiendo como con humildad, entonces vamos a ofrecer que las cosas cambien. Entonces, no, o sea, en esta fase no se tiene que confundir con la aceptación de la enfermedad, sino que es como una negación encubierta, así le llaman. Entonces, sería como, creo que todos hemos pasado por eso, de decir, hoy es el último día que como, por ejemplo, comida rápida o como, qué sé yo, mal. El lunes empiezo la dieta. El lunes empiezo a hacer ejercicio, ¿sí? Entonces, este es el pacto. Entonces, por ejemplo, hoy es el último día que como pan. Entonces, ya mañana, bueno, el fin de semana, por ejemplo. El fin de semana es el último día que se compra pan en la casa. El lunes ya no hay más pan. Ese va a ser el pacto. ¿Por qué? Porque entonces, en la dieta que me dieron, me quitaron el pan, pero como ya es el último día, ya, por favor. Ya no puedo vivir sin mi pan, pero ya será el fin de semana, hombre. Solo esta semana ya va a ser el último. Entonces ya no voy a comer pan. El lunes ya empezamos la dieta bien. Entonces, ese va a ser nuestro pacto para ir aceptando la enfermedad. Entonces, ahí vamos, ¿verdad? Poco a poco. Pero, como les digo, es una negación, es encubierta, ¿sí? Porque todavía no hemos aceptado la enfermedad. Y luego vamos a la depresión. Entonces, en esta fase ya nos vamos como medio preparando para la aceptación. Entonces, acá ya empezamos a ser como conscientes de que se ha producido una pérdida, que sería lo de la pérdida de la salud. Y entonces aquí podemos tener sentimientos de culpa, perdón, de vacío. Podemos tener como una pérdida de energía, que entonces empezamos como la gran... Sí, ¿verdad? Sí, realmente sí estoy enfermo. Sí, realmente sí tengo que hacer caso a lo que dice el doctor. Sí tengo que tomar el medicamento. Ya sé qué efectos secundarios puede tener el medicamento. Y sí sé que también la enfermedad, ¿a qué me puede llevar la enfermedad? Y entonces acá lo que nos tenemos como que asegurar con esta fase es que solo sea como un tiempito y que no vaya a pasar como de cierto, ¿cómo les digo? Como de cierto tiempo, porque si no ya se puede convertir como en una patología que entonces ya nos lleva
ya un tratamiento psicológico, ¿verdad? Y entonces, luego de pasar por la depresión, que ya sería como solo de empezar como a medio aceptar, ya pasamos a la aceptación de la enfermedad. Y entonces acá, la familia o el paciente ya han sido ayudados a pasar las fases anteriores, ya pudieron expresar sus sentimientos, ya pueden afrontar como las nuevas etapas que van a venir, ¿verdad? De acuerdo a la enfermedad. Y entonces ya empiezan el tratamiento, ya empiezan a cuidarse más, algunos, ¿verdad? Ya empiezan con la alimentación, con el hacerle caso al médico, todo lo que le dijo, incluso, perdón, ya pueden algunos de hasta regresan con el doctor así de, bueno, ya hablemos, ¿verdad? Ya vine a mi segunda cita, entonces, ¿cuál es el proceso a seguir? ¿Sí? Y entonces, estas fases no necesariamente van a pasar de manera sucesiva. Y entonces, por ejemplo, yo puedo estar en la etapa 4 de depresión, pero puedo regresarme a la ira. Entonces, puedo estar así de, bueno, sí, ni modo, ya tengo que aceptar que estoy enferma. Pero pues no, es que como así, o sea, no. Entonces me puedo enojar otra vez. Entonces puedo pasar a la ira y entonces después puedo pasar al pacto de otra vez de, no, ya solo mañana me voy a portar mal y ya el sábado empiezo bien el medicamento y vuelvo a regresar a lo mismo. Y entonces así nos podemos estar. Pero podemos también pasar de la etapa inicial a una posterior. Y entonces también investigando el papel que juegan los factores psicológicos en todas las enfermedades, se han llevado a relacionar que hay variables como la ansiedad, la depresión y el estrés, como las respuestas, como las respuestas cardiovasculares y neuroendocrinas más estudiadas en relación a la hipertensión y a la diabetes, ¿sí? Entonces, el factor psicológico más estudiado entre todas las enfermedades es el estrés. Y el estrés va a ser una reacción física y emocional. Este va a tener 3 etapas o 3 fases que se le llaman. La primera es una de alarma, que esta es una respuesta a un factor de tensión, que entonces este va a activar nuestro sistema nervioso autónomo, que este sistema nervioso autónomo son las acciones involuntarias, por ejemplo, los latidos cardíacos. La segunda fase va a ser la resistencia, que esta es cuando el cuerpo ya está como un poco más tranquilo, entonces el factor del estrés ya va a estar como bajo. Pero la tercera es la fatiga. Y entonces esta es cuando la tensión se produce como por más tiempo y entonces ya empiezan los factores como los residuos de los factores empiezan a llevar a una enfermedad y a progresar las enfermedades. Entonces, ¿por qué les digo esto? Al final, todos vamos a vivir en estrés en algún momento. Vamos a vivir con estrés en algún momento, ¿verdad? Y esto es algo que creo que es como difícil de evitar, pero aquí les voy a enseñar algunas recomendaciones para poder tratar o
o reconocer el estrés. ¿Por qué? Porque como les digo, que la mayor parte de las personas vamos a experimentar estrés diariamente y de manera diferente. ¿Y cómo lo podemos ver? Porque algunas veces vamos a estar enojados, irritables. El hecho de también no poder dormir es porque podemos estar estresados. Los dolores de cabeza también. No es de que estoy diciendo que el dolor de cabeza siempre va a ser por estrés, pero muchas veces. Entonces, hay muchas maneras de cómo manejar el estrés. Entonces, algunas recomendaciones van a ser reconocer cosas que no se pueden cambiar. Entonces, acá sería, hay cosas que hay que permitir dejar ir y que no hay que alterar. Entonces, por ejemplo, el hecho de que uno sabe que no se puede cambiar el manejar, por ejemplo, en horas pico. Entonces, uno no puede venir y decir a la gente, mira, ya no salgas a las 5 de la tarde, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, porque yo voy a pasar a esa hora. Entonces, si a nosotros nos estresa que haya tráfico, entonces lo que uno puede hacer es, bueno, o tal vez salir un poco más tarde para que no encontrarnos el tráfico, o entonces, bueno, sí, me voy en tráfico, pero entonces puedo ir escuchando una música que tal vez me pueda ir relajando, o escuchar mi música favorita. Entonces, en el tráfico, entonces voy cambiando ese pensamiento, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, ya tal vez ya no voy pendiente así ay, sí, voy estresado y es que el tráfico y me cae mal, pero entonces voy escuchando mi música, entonces, bueno, eso es algo que yo no voy a poder cambiar, ¿sí? Entonces, evitar situaciones estresantes, van a haber situaciones, yo sé que no se pueden cambiar, pero sí las podemos evitar. Por ejemplo, si yo sé que mi familia va a discutir en días festivos, por ejemplo, que se van a juntar y que va a haber algún problema, entonces yo no voy. Entonces yo sé que ese día que yo sé que mi familia se va a pelear porque siempre se han peleado, entonces yo digo, bueno, disculpen, pero sí tengo como pena de decirles que yo no voy a ir por eso, entonces les digo, ay, mejor no voy, ¿verdad? Mejor no asisto porque me salió, qué sé yo, no sé, y miren ustedes, ¿qué les pueden decir? Como que tengo que ir a tal cosa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque entonces ahí ustedes vienen y dicen, porque no, lo tengo que evitar, porque entonces estamos en una reunión familiar donde supuestamente es como para convivir y ellos están peleándose, que al final ya todos sabemos qué va a pasar, pero si lo puedo evitar, o sea, ¿para qué, verdad? Hacer ejercicio. Yo sé que realizar las actividades estas físicas diarias a veces nos puede, o sea, se nos puede complicar un poco, pero muchas veces lo podemos hacer ahora ya también desde la casa, ¿verdad? O simplemente, no sé, algunos podemos salir al jardín. Entonces, con que hagamos el ejercicio 15 minutos empezando, luego le vamos subiendo a la semana 20 minutos, el caminar, ¿verdad? Porque muchas veces no podemos hacer el ejercicio, entonces con que salir a caminar, eso nos puede ayudar a desestresarnos diarios, ¿verdad? Entonces, esto lo que nos va a ayudar es para que nuestro cerebro pueda liberar químicos que nos vayan a hacer sentir bien. Y entonces toda nuestra energía se puede ir liberando por este medio, por medio de también sentir el aire fresco. Entonces solo sería como de encontrar una hora donde nosotros digamos, bueno, esta hora está bien, donde tal vez no hay ni mucho sol ni mucho aire y yo pueda venir y sentirme libre y solita o solito de venir y salir y desestresarme. Cambiar la perspectiva. Entonces, como nos comentaba Mónica, hay que encontrar una actitud positiva ante los desafíos. Yo sé que nos cuesta, porque realmente también
a veces hasta nos sentimos raros de venir y decir, ay, o sea, ¿cómo va a empezar a pensar así, verdad? Pero entonces vamos a empezar a reemplazar los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Entonces podríamos empezar como, en lugar de pensar, ¿por qué todo me sale mal? Porque muchas veces lo hemos hecho, todos. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí todo me sale mal? Entonces podríamos empezar a cambiar esa idea por, puedo encontrar una manera de superar esto, ¿sí? Otra recomendación es hacer algo que disfrutemos. Entonces, cuando el estrés nos tenga decaído, entonces podemos hacer como escuchar música, ver una película, hacer un pasatiempo que nos guste, tomar una clase que nos guste. Entonces, lo necesario es tomar el día solo para nosotros. No venir a incluir a la familia. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos un día libre solo para nosotros. Yo sé que nos cuesta porque el humano está como diseñado para estar como que en tribu, por así decirlo, pero también necesitamos un día solo para nosotros. Y de verdad, es sano el venir un día venir a acostarse y decir, ay, sí, ya, o sea, necesito esto. O tal vez ni ver tele, ¿verdad? Sino que solo estar en la cama y decir, ay, sí, ya, qué rico este descanso, ¿verdad? Dormir lo suficiente. También con toda la vida que hemos llevado, yo sé que también nos está costando, pero por lo menos tratar, ¿verdad? De aprender a hacer como esta rutina de dormir lo suficiente, poco a poco. Mantener la dieta saludable. Esto también es algo importante para manejar el estrés. Y aprender a decir que no. Esto también a muchos nos cuesta. Entonces, si el estrés viene por realizar demasiadas tareas en la casa, entonces hay que pedir ayuda, ¿sí? Entonces, bueno, yo no puedo trapear y barrer, pero, por ejemplo, los esposos o los hijos nos pueden ayudar, entonces va, ¿sabes qué? Yo voy a barrer y tú vas a trapear. Entonces, no se pongan la carga de hacer todas las tareas ustedes. ¿Por qué? Porque entonces te van a cargar tanto que entonces después ay, no terminé de hacer la limpieza en la casa, ¿sí? O otros ejemplos es, si les piden un favor de algo y ustedes saben que no los van a poder, entonces no tengan miedo de decir que no, porque entonces eso también las va a estar generando estrés. Y entonces después al final, los dañados van a ser ustedes, no va a ser la otra persona. Y entonces, siempre va a existir la carga emocional en todas las enfermedades. En todas las enfermedades va a haber una carga emocional. Y nuestro cuerpo está preparado para un estrés, siempre y cuando sea sano. Pero el estrés va a terminar de vulnerar las partes más sensibles de nuestro organismo. Entonces, por eso es de que está relacionado todas las emociones con las enfermedades. Porque yo no sé si ustedes han escuchado de que muchas veces los órganos hablan lo que las emociones callan, ¿sí? Pero es en relación a esto. Si nosotros estamos estresados o con muchas emociones y no los sacamos, entonces vienen nuestros órganos y empiezan ahí a sacarlo y a sacarlo. De algún modo nuestro cuerpo lo va a sacar, ¿sí? Y entonces, si nosotros sentimos que no vamos a poder manejar el estrés por ejemplo, de todas estas recomendaciones, ya es necesario venir e ir a buscar ayuda por un psicólogo, ¿verdad? Porque entonces ya vamos a necesitar como que otras recomendaciones y otros tratamientos ya más específicos de acuerdo a lo que nos está causando el estrés, ¿sí? Y entonces, para tener una estabilidad emocional sana, vamos a tener otras recomendaciones también. Para llevar el proceso de una enfermedad que no sea tan caótico. Y entonces la primera va a ser confiar primero en el médico. Entonces, confiar en el médico, todo lo que nos está diciendo,
confiar en el tratamiento, confiar en el medicamento que nos está dando. Y luego sería aceptar la nueva condición como una manera diferente de vivir y no como un fin de vida. Confiar en uno mismo y en la capacidad del autocuidado que vamos a tener y hacerse cargo del nuevo tratamiento. Buscar apoyo en la familia, esto es muy importante para poder expresar nuestros sentimientos y para adecuarse a los cambios que van a ser necesarios para poder llevar la dieta, los ejercicios, porque tampoco es bueno venir y solo nosotros realizar la dieta, por ejemplo, al principio, ¿verdad? Llevar la dieta y que vengan los demás integrantes de la familia, entonces que ellos, por ejemplo, estén comiendo cosas fritas. Y entonces uno está así como, ay, bueno, yo solo estoy comiendo cosas cocidas y mi dieta bien estricta y ellos antojándome. Y entonces eso entonces empieza como a mí a tenerme sentimientos de tristeza, sentimientos de, ay, me siento aislada, ¿verdad? Porque ellos no me están ayudando. Entonces, acá es donde viene uno y dice, tengo que hablar con mi familia. Yo sé, es algo que para ellos tampoco va a ser fácil, pero les tengo que pedir ayuda. Necesito su apoyo. Tengo que venir y decirles, bueno, necesito que me ayuden por lo menos un mes, en lo que yo me adapto, ¿sí? La otra es ser optimista. No estar pensando en qué es lo que me va a pasar, ¿sí? Sino que vivir el presente, ¿sí? No estar, pero ¿y qué me va a pasar? O sea, ¿qué? ¿A qué me va a llevar esta enfermedad? No, eliminar esos pensamientos. Entonces, ser responsable y asumir que depende de cada uno la vida que se va a poder tener. Y la recomendación más importante es no transformar la casa en clínica ni la vida en un constante tema médico. ¿Por qué? Porque también todo, yo no sé si ustedes han tenido estas conversaciones con familia o con otras personas, donde cuando se juntan, todo es hablar de enfermedades, todo. ¿Y cómo has estado? Ay, mira, bien enfermo. Ya está, cambian el tono de voz. Aquí mira que, ay, que el doctor me dijo y que no sé qué. Entonces, no, hay que tratar de ser optimistas. O sea, sí, está bueno que uno le pregunten que cómo has estado, pero no hablar todo el día o siempre que uno se mira de las enfermedades. ¿Por qué? Porque entonces estos temas ya se empiezan a volver como negativos y entonces uno empieza, ay, es que pobrecita, ¿verdad? Sigue enferma, sigue mal, no. Entonces, esta es la recomendación más importante, no transformar la casa en clínica ni la vida en un constante tema médico. Y aquí termina la presentación de cómo se convive con una enfermedad. No sé si tienen alguna duda. Buenas tardes, estimadas pacientitas. ¿Tienen alguna duda en relación a la presentación de la licenciada Contreras? Pues yo quiero compartirles que la verdad, como dice Claudita, yo también padecí de COVID, pero es esa negación y ese terror de que uno se va a morir porque es una enfermedad mortal, ¿verdad? Independientemente de que ahora esta cepa sea menos mortal, va a depender de cada uno de nuestros organismos. Y creo que no solamente Claudita y yo, sino que todo mundo que padece de COVID es algo psicológico que le afecta. Con el simple hecho de me voy a hacer la prueba, es algo así, algo terrible, ¿verdad? Y que ahora en esta época piensa uno más en la muerte. Bueno, yo ya estoy grande, ¿verdad? Que antes pues yo no pensaba, bueno, ya, ahorita sí es así como, bueno, estamos en pandemia y probablemente pueda empezar una tercera guerra mundial por este problema que hay, ¿verdad? Entonces, es algo psicológicamente creo que sí vamos a necesitar mucho apoyo y ser muy optimistas todos en relación a nuestros problemas de salud y a los problemas que hay a nivel mundial, ¿verdad? Pero saber, bueno, que hacer y vivir cada día como el último, ser mejores, ¿verdad? Cumplir todas nuestras metas y objetivos y ser muy optimistas y no dejar para mañana lo que podemos empezar a hacer hoy.
Sí, así ¿verdad? es. Y pues siempre creo yo soy muy católica, creo que Dios siempre está con nosotros y Él siempre nos da la fortaleza y no nos da más de lo que nosotros podemos soportar. Pero, pues dice un dicho, ¿verdad? Ayúdate que Dios te ayudará, que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Porque si le decimos hablando de alimentos, Señor, ayúdame a bajar de peso, y tengo aquí a la torta chilena, que es mi pastel favorito, ¿verdad? No sé quién es más, y me atranco la torta chilena y no bajé de peso, Señor, pues yo no hice nada lo posible por bajar de peso, sino no hice ejercicio, sino que aquí sentadita me quedé dándole a la torta chilena. Creo que eso, pues, es algo que tenemos que colaborar, como dice usted, bueno, sí, vamos a empezar, ya no voy a, no, hoy no, ¿verdad? Hoy no, voy a darme mi meta, cuando baje tantos libras o tantos kilos, entonces voy a preguntar si me puedo dar un gusto, y ese gusto va a ser esto que me gusta tanto. Entonces, creo que es una plática muy importante para todo nivel, no solo para bajar de peso, para el COVID, para el problema que viene ahorita de esta guerra, para cualquier enfermedad que uno padezca, porque realmente el simple hecho de decirle, mire, usted es diabética, es así, bueno, ya no puedo comer, ya no voy a poder hacer tal cosa, ya no voy a poder comerme el helado, el pastel, ni el pan, ni los espaguetis, porque es algo que psicológicamente le afecta a uno. Por eso existen los grupos de apoyo, para poder compartir con las otras personas que tienen el mismo problema de salud, para poder conllevar mejor cada una de esos problemas de salud, llamémosle así, ¿verdad? Que uno padece. Pero que con la ayuda de Dios psicológicamente y el optimismo, así como yo admiro mucho a, a, a Mónica, pues seguir adelante, ¿verdad? Con todo lo que nos aqueja. Así que gracias, licenciada. No sé si alguna de las que está presente en la sala desean hacerle alguna consulta, alguna pregunta a la licenciada o algún comentario. Tienen ustedes, es el momento para realizar. ¿No? Aura, no sé si quería abrir su micrófono. Aquí voy, aquí estoy. Ya la escuchamos, Aura. ¿Quería decir algo? Bueno, no, pero sí. No, muchas gracias que de una u otra manera la municipalidad con estos perdón, ustedes con estas charlas, que era que no es un acompañamiento que nos hacen en esas situaciones de, bueno, en estos momentos de pandemia, de enfermedad, de lo que sea, incluso de las personas que somos mayores, pues a veces necesitamos también un acompañamiento, ¿verdad? Porque es muy duro a veces el no poder aceptar, a veces, no lo digo por mí, nuestra edad, ¿verdad? Creemos que como ya estamos mayores, ya no podemos hacer, bailar, brincar, ir a gimnasia, cantar, bailar. Entonces, todo eso nos encierra en nosotros mismos. Parece que una terapia muy importante y muy bonita para todos, enfermos, aislados por el COVID o incluso por la edad, es que tengamos siempre presente que podemos hacer todo de una manera moderada, pero que debemos y podemos cantar, bailar, brincar, ir a un circo, ir al cine, buscar nuestras películas, recrearnos. Pero realmente a veces muchas personas nos encerramos en la responsabilidad de tanto trabajo que ya le toca a otro. Cuidar nietos, cuidar un hermano, un hijo que ya tiene 40, 50 años y todavía sale haciendo el almuerzo. Pues, todo eso lleva a un estrés, lleva a un cansancio más de la cuenta. Hay muchas personas mayores que se dedican a seguir criando al hijo de 60, 50 años, a la nuera o al yerno o a los nietos, y dice, soy feliz porque estoy con mis nietos. Sí, pero no le corresponde robarles el lugar. Pero cuesta mucho a veces que entendamos que esa misión le toca a los padres y no que robamos el rol de papás, ¿verdad? Pero sí, es un poco. También hay otra cosa bien importante, que a veces abuelitos no comunican
porque tal vez no hay un espacio o no se sienten con el valor de poder comunicar cuando son maltratadas dentro de sus hogares, abandonadas dentro de su hogar, dentro de la familia, ¿verdad? Entonces, estas charlas, quieran que no, estos espacios, tal vez en algún momento los abuelitos puedan expresarse. Pero sí sería bonito que abrieran un espacio de visitas familiares, sobre todo cuando ustedes puedan observar, usted es psicóloga, ¿verdad? Cuando puedan observar una abuelita muy retraída, distraída, muy así como introvertida, porque algo le está pasando. Así que es una recomendación que me gustaría, ¿verdad?, que pudiera ampliar en sus programas de trabajo. Pudieran visitar a algunas abuelitas que se ven que están solas y a veces son muy maltratadas. Una abuelita bien delgadita, ¿por qué razón? Si usted le ve los ojos muy apagados, ¿por qué razón? Investigar, pienso yo. Y tal vez con una palmadita, tal vez con una visita que se le haga, se le levante el ánimo o se le abre una puerta para que hable, para que salga de esa encierro, opresión o maltrato en que esté viviendo. La soledad es un maltrato. Que los hijos tienen dinero y no le llevan ni siquiera una taza, un frasco de café con pan. Algo así, te lo comento porque yo platico con los abuelitos, a veces las abuelitas, y al fin les saco algo, ¿verdad? Pero sí, solo eso quería sugerirles, ¿verdad? Gracias, Aura Marina. Creo que es algo muy importante. Y de hecho, las actividades de este club tratan de que ustedes, digamos, estén en alguna actividad diferente a la que ustedes realizan y puedan compartir, ¿verdad?, con otras pacientitas. Lamentablemente, pues por razones de la pandemia, se da a través de una sala virtual, que es un poco más difícil el compartir que cuando lo hacíamos de manera presencial, porque estas actividades pues siempre las teníamos de manera presencial, había una refacción saludable en su momento para que se pudiera compartir un poquito, y los ejercicios que eran de manera también presencial y que eso les hacía compartir porque las oía yo platicando, ¿verdad?, mientras se iban a tomar su presión posterior al ejercicio, que disponían que iban a ir a hacer se iban a ir a refaccionar, o los días jueves, cuando no había actividad, digamos, educacional o integral, pues se iban a hacer alguna su salida de día a campo, se iban al puerto, se iban a Florencia a pasear, y creo que eso es algo muy importante, como dice Aura Marina, que esta pandemia ha venido a dejarnos más solos, porque ese encierro, ¿verdad?, por el temor del contagio que uno no puede compartir ni con los propios hijos, porque ahorita pues ya hay más libertad, pero hubo momentos en que si su hijo estaba en su casa no podía ir a ver a su mamá porque o él la podía contagiar a la señora o la señora a él. Eso es algo que ha hecho que se encierre y que estén más solos nuestros seres queridos que son mayores que nosotros, ¿verdad? Entonces, pero sí es cierto, es muy importante. En algunos países se da la visita domiciliar a los adultos mayores por parte de psicología o de otras profesiones para poderlos apoyar, ¿verdad?, en lo que necesitan. Creo que estas pláticas son muy importantes, se van a dar más relaciones a diferentes temas, pero sirven de apoyo para todos nosotros, no solamente para nuestros abuelitos, ¿verdad?, que yo ya voy en el camino de la abuelita, así un pelito y jalo, ya llego a la abuelita, ¿verdad?, pero realmente ya soy abuelita, no físicamente, pero sí en otro sentido figurado, ¿verdad? Pero realmente creo que es muy importante el acompañamiento y el no dejar solos a nuestros seres queridos mayores que nosotros, que en algún momento nos cuidaron cuando éramos nosotros pequeños, ¿verdad? Así que, pues, yo creo que esta es una plática muy importante, que tiene mucho más de qué hablar, más que de bajar de peso, que es una de las situaciones que se da, que también es a nivel psicológico por diferentes razones, porque esto va a desenlazar o a desencadenar en la obesidad, en la hiperglicemia y otros problemas cardíacos que podríamos llevarnos a tener serios problemas de salud. Pero me parece un tema muy interesante, licenciada. Muchas gracias.
Quiero compartirles que todas estas actividades se llevan a cabo gracias a nuestro equipo que tenemos en Cejimed, del cual pues está la licenciada Claudia Gatica. Me gustaría mucho que nuestros chicos jóvenes enciendan sus cámaras. Tenemos a Rubén y a Katy Quiñones también, que son los nuevos colegas que nos acompañan en el Centro de Información de Medicamentos. Y yo le había dado entrada a Larisa, pero ya no está, que también fue una de nuestras EPS, y por supuesto María Castro, que también tenemos la bendición ahora de que son 3 jóvenes que nos están acompañando para poder desarrollar estas y otras actividades en pro de la salud física y mental de cada uno de nuestros integrantes del Club Salud del Día. No sé si Rubén o Katy desean dar algunas palabras al respecto, que son los que están con mascarilla porque están en el centro de información allá en zona 1. Sí, No le echo mucho creo condimento, que orégano huele muy usted fuerte. hablaba un poco de esto. Ahorita acaba cuando usted estaba dando su comentario, hubo una llamada, entonces no escuché bien, pero sí quería expresar que es muy importante estar al tanto de estos temas, porque puede ser que nosotros mismos no pasemos por una situación así, de recibir algún diagnóstico algo complicado, pero sí podríamos tener algún familiar o alguien cercano, y es importante saber, por ejemplo, las etapas por las que se pasa, ¿verdad? Lo de negación, lo de ira y todo lo que explicaba la licenciada, para poder entenderlos y ayudarles a que puedan pasar por estas etapas de la mejor forma. Y nada, solamente, y gracias a la LIC por compartirnos sus conocimientos. Y pues yo también quisiera agregar también un poco orientado a esto, el que pues muchas veces no conocemos pues a la gente con la que convivimos por trabajo o situaciones del diario vivir, no conocemos el estado en realidad pues de salud de muchas de las personas con las que nos topamos. Y este tipo de charlas, este tipo de conocimientos nos sirve mucho para lograr empatizar muchas veces con la gente y lograr a veces comprender que tal vez no están en su mejor momento, pero a pesar de todo siguen luchando por seguir adelante, ¿verdad? Gracias, Rubén. Realmente, pues, yo solo quiero reiterar mi agradecimiento a la licenciada María Eugenia Contreras por su apoyo, por esta excelente plática, ¿verdad?, para nuestras pacientitas del Club Salud del Día, y dejar en el uso de la palabra para el cierre a la licenciada Claudia Gatica. Licenciada Gatica. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada María Eugenia, por la excelente presentación que nos ha compartido. Realmente muchas de las recomendaciones que usted nos da son de gran valor quiero resaltar lo que usted mencionaba del autocuidado. Y creo que parte del autocuidado, el paso número 1 es la aceptación y la información, ¿verdad? Para poder tomar las herramientas necesarias para poder afrontar los problemas de salud que lleguen a nuestras vidas. Y también me gustó mucho el mensaje que nos dejó. Yo lo concluyo como que la enfermedad al final es una situación del ser humano, porque si no, seríamos inmortales, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos que aprender a aceptarlo, así como lo es también el envejecimiento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es parte del deterioro natural de la vida, y parte de afrontarlo de la mejor manera es tener una salud emocional importante. Realmente para nosotros como el Club Salud es Vida, traer a ustedes temas como estos son de mucho valor para nosotros como los organizadores de las actividades, ya que les tenemos mucho aprecio a todos los integrantes del club. Y pues los invitamos a que si en algún momento llegan a identificar que tienen algún problema emocional, tal vez no tienen la confianza de platicarlo con algún amigo o con algún familiar cercano, ¿verdad?
En alguna medida nosotros, pues el equipo de Sejimed no somos psicólogos, somos químicos farmacéuticos, pero si de alguna manera los podemos escuchar, ¿verdad? A veces solo con que lo escuchen a uno se descarga y se siente un poco más aliviado, pues ahí estamos a la orden. Igual volvemos a reiterar la búsqueda de ayuda profesional, ¿verdad? Existen casi en todos los centros de salud de la red de salud pública, se tiene el apoyo del departamento de psicología, ¿verdad? Entonces pueden buscar el apoyo o si usted va al ICS, ¿verdad? Pedir que lo transfieran al área de psicología, porque definitivamente parte de la salud integral del ser humano también está cuidar la salud emocional, ¿verdad? Entonces, ya para finalizar, me voy a permitir compartir la pantalla para poderle otorgar a la licenciada Contreras un reconocimiento por parte de Sejimed en agradecimiento a la valiosa y enriquecedora presentación que nos ha compartido esta mañana. No sé si ven mi pantalla. Sí, solo faltaría el modo presentación. ¿Ya se ve en modo presentación o aún no? No, aún no. Permítame, voy a ponerlo nuevamente. Que a veces la máquina protesta ya casi 2 años de estar en esta situación. Sí, no sé si ahora sí se mira. Sí, se ve perfectamente. Muchas gracias. Gracias. Bien, entonces me permito leer este reconocimiento que hizo Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos Sejimed, otorga el presente diploma a la licenciada María Eugenia Contreras por su brillante participación en el Club Salud es Vida, impartiendo la educación sanitaria, cómo se convive con una enfermedad, aspectos psicológicos y emocionales. Guatemala, 3 de marzo de 2022, IDIA enseñada a todos, firma la maestra Lorena Serna, jefe de Sejimed, Rubén Morales en representación de nuestros compañeros que están llevando a cabo su ejercicio profesional supervisado en Sejimed y una servidora, Claudia Gatica, químico farmacéutico de Sejimed. Así que pues quisiera invitar a todos los presentes a que abran su micrófono para darle un calurosos aplausos a la licenciada Contreras en agradecimiento. Muchas gracias. Y pues abran su cámara. Ya para finalizar, pues recordándoles que estamos a su servicio, ¿verdad? Para poder apoyarles si tienen alguna duda sobre sus medicamentos, plantas medicinales o algún producto afín. Nos pueden mandar sus consultas a través del correo sejimed@gmail.com o bien escribirnos a través del grupo de Facebook que tenemos, que del club es el grupo Club Salud es Vida, o a través de la fanpage de Sejimed Guatemala, o bien en horario de 8 a 12 nos pueden llamar a la oficina, ¿verdad? Que debido a la pandemia estamos manejando este horario reducido. Así que pues les agradecemos muchísimo su atención, a la licenciada Contreras por la valiosa presentación que nos ha compartido y pues realmente fue un momento de mucha reflexión. Yo cuando nos fue presentando las etapas del duelo, cuando me dio COVID, yo todas las viví. Y creo que algo muy importante es saber reconocerlo, porque a veces uno está en la etapa y no lo reconoce. Entonces, como no lo reconoce, no pide ayuda o no busca ayuda, ¿verdad? Entonces, es bien importante eso. Así que pues ya para finalizar, vamos a comentarles que esta actividad está siendo grabada y estaremos publicando la grabación en la página de Facebook del Club Salud es Vida. Vamos a detener la grabación en este momento
y vamos a abrir nuestras cámaras para tomar una fotografía de cierre.